La intención detrás de tus palabras. Amados, en diversas ocasiones he mencionado, si es que has escuchado nuestras transmisiones, el hecho de que soy una persona que crecí en el barrio Bravo de Tepito en la Ciudad de México. Esto viene a colación de nuevo, ya que hay una costumbre en los barrios, ¿verdad?, de hablar en esos lugares con doble sentido o con una doble intención. Recuerdo muy específicamente que un amigo de la juventud tenía una forma peculiar de saludar a las personas que no le caían bien o que le habían hecho. Cuando se cruzaba con alguien así y yo iba con él, me decía: fíjate cómo los ofendo, claro, lo decía con otras palabras, fíjate cómo los ofendo con una sonrisa, y les plantaba su mejor sonrisa. Y recordé esta anécdota debido a que en ocasiones, al igual que este muchacho, nosotros también en apariencia cumplimos con el protocolo del lenguaje y apariencia de una vida de santidad en la vida cristiana. Pero en realidad nuestra intención detrás de lo que decimos es diametralmente opuesta a la verdadera intención de lo que aparentamos. Así como este amigo daba su mejor sonrisa, y en apariencia tú que la recibías podías pensar que te estaba empatizando, que te estaba saludando. En realidad su intención era quizá hasta hacerlo de una manera grosera. No puedo decir ni expresar la manera en que lo decía en ese momento, pero la intención era otra totalmente. La intención, quiero que sepas, amado, que es algo muy valorado por el Señor. Aún más que los hechos en muchas ocasiones, ¿sí? Aún más que los hechos en muchas ocasiones. Podemos darnos cuenta, podemos verlo, podemos ser testigos una y otra vez en la Biblia. Mira, por ejemplo, en Deuteronomio 19, verso 4, dice así: y este es el caso del homicida que huirá ahí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención, nota, ahí está, sin intención, y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Está hablando de un homicida, está hablando de una persona que le quitó la vida a alguien más. Pero aquí la intención juega un papel determinante. Fíjate, por ejemplo, que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá. Acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Otra vez, con la intención. Vemos nuevamente ahí que antes siquiera de completar un hecho tiene que haber un pensamiento y una funcionalidad atrás de las obras o de las palabras que vamos a hacer. Romanos, la carta a los Romanos capítulo 8, verso 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí está hablando el Señor mismo de Él. Está hablando de la intención del Espíritu. Es algo, vuelvo a repetir, que el Señor toma a veces, y a veces no quiero decir en pocas veces, sino la mayoría de las veces, en más valor que los mismos hechos. Pongamos atención a dos palabras que se utilizan en muchos versículos hablando de la intención. La palabra hebrea shegagá, que significa falta, sí, pero como una transgresión inadvertida. O sea, como que yo fallé, pero no me di cuenta que fallé. Y en el griego, ya más en el Nuevo Testamento, la palabra frónema, que quiere decir inclinación mental o propósito. Inclinación mental o propósito. ¿Te acuerdas del ejemplo de mi amigo? Él en apariencia le sonreía a la gente, pero su intención era otra, era ofenderlos. Las intenciones, amado, habitan en el corazón, y es por ello que son más importantes que los mismos hechos. Repito, las intenciones habitan en el corazón y es por ello que son más importantes que los mismos hechos. ¿Por qué? Porque se puede obedecer, se puede actuar conforme a las formas, conforme a los protocolos, conforme a las instrucciones,
Podemos inclusive parecer muy bíblicos, pero no hay nada más importante que el fondo de las cosas, es decir, la intención detrás de las palabras o de las acciones. Repito, en el punto de vista de Dios, es más importante el fondo que la forma. Para que me entiendas, el corazón, que es donde habitan las intenciones, es una posesión muy preciada y de inestimable valor para el Señor. ¿Por qué? Porque evidencia la verdadera realidad de nuestro interior. Son más importantes, lo digo una vez más, las intenciones que los actos mismos, porque están ahí contenidas en nuestro corazón. Y una cosa que quiere el Señor de ti y de mí es todo nuestro corazón. Proverbios 23, verso 26, expresa un deseo de Dios. Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Quiero ir avanzando un poco en este sentido. ¿Te recuerdas de la parábola de los dos hijos del viñador contenida en Mateo 21, 28 al 32? Si no, déjate la leo rápidamente. Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ve a trabajar en la viña. Él respondió: no quiero ir. Pero después cambió de idea y se fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar y él le respondió: sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y líderes a los que Jesús le estaba hablando contestaron lo siguiente. Fíjate qué interesante. Ellos contestan sin duda, sin temor a equivocarse: el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso, y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Amado, aun cuando las palabras de uno de estos 2 muchachos fueron de aparente sujeción y obediencia, en realidad las intenciones detrás de ella, lo que había detrás de estas palabras, en realidad, había desobediencia y rebelión. En el caso del otro hermano, el que dijo, ¿verdad?, que no iba a ir, el que aparentemente pronunció una negativa a la petición de su padre, resultó que él fue el que sí ejecutó obedientemente la instrucción. Te aseguro que si no conocías la narración, o a los niños cuando inclusive se les comenta, hacen un primer juicio de valor inmediato porque somos muy dados a querernos adelantar, ¿verdad? Y podríamos haber establecido un juicio equivocado sobre este asunto. Como dirían los antiguos, como diría mi abuelita, las apariencias engañan. Las intenciones ocultas necesitan ser evaluadas por nosotros mismos. Y para ello, tú y yo debemos de quitar todas las caretas y las justificaciones de nuestros actos. Esto, si es que verdaderamente queremos mirar el estado de nuestro corazón. Normalmente los seres humanos tendemos a querer tener la razón en todo. Y cuando queremos, sí, no solo queremos tener la razón, sino en el momento que queremos que se establezca todo. Es por ello que el Señor, para evidenciar a nuestros propios ojos el estado de nuestro interior, el estado de nuestro ser, permite pruebas en nuestra vida, de forma que sean evidentes e innegables a nuestros ojos y entendimiento. A veces, la confrontación a la falsa humildad será la necesidad. Dios utiliza la necesidad para enseñarnos si verdaderamente somos humildes o no. En otras, ante una autoestima muy desmedida o un carácter religioso, será necesario enfrentarnos ante nuestros pecados ocultos y ante la caída de inclusive algún familiar. Porque si somos religiosos, somos muy dados a pronunciar juicios apresurados,
sin estar en los zapatos de las personas. Ante el amor al dinero y las posesiones materiales, seremos enfrentados a la pérdida, a la inestabilidad económica, aquí ya quiero hablar lenguas, o inclusive la retención de nuestros bienes por alguna persona, por alguna institución o por alguna circunstancia. A veces, y así está escrito, hasta lo que es tuyo te será retenido. Y no nos preguntamos por qué. Simplemente decimos el banco, la institución, la persona, pero no nos estamos haciendo las preguntas medulares. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos pronunciando? ¿Cuáles son las intenciones detrás de nuestras palabras? Todo esto debería de ser, amado, un ejercicio de cuestionamiento cada día. Una pregunta medular e importantísima debería de ser todavía más. ¿Cuál es la verdadera intención detrás de lo que estoy diciendo o haciendo? Si tu respuesta no es verdaderamente profundizada y tratada con honestidad, puede ser un obstáculo no solo para el crecimiento de nuestra vida espiritual, sino además un obstáculo para desarrollar correctas relaciones interpersonales con el Señor, pero también con quien nos rodea, ya que hay una parte de nuestro ser que es espíritu. Recuérdalo, somos espíritu, alma y cuerpo. Y ya que una de nuestras esencias es espiritual, y el espíritu emite un mensaje que es discernido espiritualmente, por eso es que a veces, aunque se nos digan palabras correctas, aunque se nos hable de una manera adecuada, decimos, no, algo no me cuadra aquí, algo no está bien aquí, porque lo espiritual ha de ser discernido por lo espiritual. Yo no sé si tú te has dado cuenta alguna vez que alguien te ha saludado hipócritamente o ha dirigido palabras pues nada más queriéndote acariciar el oído y inmediatamente sabes que no es verdad. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Cuáles son las palabras que pronunciamos? A veces hasta dentro de la iglesia, Señor, esta vez sí, ay hermano, Dios te bendiga, oh, qué impresionante que el Señor te dio esa posición en la iglesia, que estás sirviendo, cuando en realidad por dentro estamos, ¿por qué no me lo dieron a mí si yo tengo más tiempo que el hermano? ¿Por qué es que el pastor la agarra siempre contra mí y con el pastor que decimos, verdad? Ah, gracias pastor, porque al disciplinarme, al ponerme límites, pues estoy creciendo. No. ¿Cuál es la intención detrás de las palabras? ¿Cómo evidenciar esa intención? ¿Cómo saber la verdadera fuente de eso que hay en nuestro ser interno y espiritual? Primera cosa que te tengo que decir, hay que exponerlo con total honestidad. Aunque duela la cruda verdad, hay que exponerlo, ese interior, esa intención, desde lo más profundo a la palabra de Dios. Casi como en la Inquisición. Sí, porque de otra manera no va a haber un cambio verdadero. Hay que estar preparado a desnudarnos delante de la palabra de Dios y no decir, esta palabra es para el vecino, no, es que el hermano tal, aquí lo puedo ver claramente cómo se comporta. Aquí no hay un juicio para los demás. Aquí tendría que haber un autojuicio, como dije hace un momento, aunque no me gusta el término, pero una mini inquisición en nuestra mente y en nuestra alma para decir, no, este pecado tiene que ser crucificado, porque lo estoy cometiendo, porque lo tengo, porque ese saludo no fue un saludo, porque ese saludo fue una intención de ofender, porque esas palabras que estoy diciendo son hipocresías, porque eso de no te preocupes, ahí cuando puedas me lo devuelves, en realidad ya a los 5 minutos estamos queriendo que nos devuelvan el favor y cosas por el estilo. Hay que exponerlo con total honestidad, porque si logramos hacerlo, amado, recibiremos como uno de los múltiples beneficios de ser honestos, totalmente y absolutamente honestos, brutalmente honestos acerca de lo que hacemos mal, es que verdaderamente entonces vamos a tener paz mental. Hay personas que me hablan y me preguntan, pastor, ¿cómo puedo tener la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento? Bueno, tienes que exponerte totalmente y con honestidad, aunque duela, como ya lo dije, la verdadera intención de tu corazón, de lo que haces,
y cómo te comportas, porque eso te va a traer verdadera paz mental y sobre todo confianza plena en la dirección y en la guianza del Espíritu Santo. Porque fíjate que cuando tú decides, cuando tú tratas de trazar, cuando tú tratas de organizar un discurso en tu mente de cómo vas a hacer o decir para lograr algo, para tener un beneficio oculto, siempre vas a estar con la desazón en tu corazón. Desde luego, esta paz mental y esta confianza en la dirección del Señor ocurrirá siempre y cuando hayas allanado las caretas y las justificaciones del doble sentido de las cosas que hablas o de las que haces. ¿Por qué le das dinero a los pobres? ¿Para que te vean? ¿Por qué aparentemente eres muy social? ¿Para que te reconozcan? ¿Por qué aparentemente esa imprudencia de tu boca la disfrazas detrás de que es que yo soy muy honesto? No es honestidad. No es honestidad. Es sobrejuicio. Y que yo sepa, el único que juzga está sentado a la derecha del Padre. Mira, voy acabando. La carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Wow. Por eso digo, tú no puedes, no sé, hay hasta quien toma terapias, ¿verdad? Para poder reconvenir su matrimonio. Y si tú no has ido a alguna o no sabes nada acerca del asunto, yo sí te lo voy a comentar, porque gracias a Dios hemos tenido oportunidad de muchas cosas en este caminar en Cristo, de capacitación, preparación y estudio. Y fíjate que algo que se pide en la primera sesión cuando un matrimonio va a ser restaurado, va a ser aconsejado, o en el caso de la psicología, va a ser terapiado, es que sean honestos. Que sean honestos con las verdaderas intenciones. Porque si no, no hay restauración en el matrimonio. Pero, ¿de dónde sacaron esa idea? De la Biblia, desde luego. Si tú no eres honesto con lo que estás haciendo, o más específicamente de acuerdo al tema, con lo que dices y la intención que hay detrás de tus palabras, no va a haber sanidad. No va a haber paz mental y mucho menos no vas a tener una cercanía con el Señor. Porque si tu tabulador no es la palabra de Dios, si tu espejo no es la Biblia, ¿cómo podrás cambiar esas actitudes? Es como ver a un espejo que tú mismo pintaste de negro. Porque esas caretas, esas intenciones ocultas, esas intenciones veladas, no van a ser vistas por ti. Haz de cuenta que te autociegas y entonces por lo tanto no pueden ser cambiadas. Y por lo tanto, por eso estás amargado, por eso estás enojado, por eso estás triste. A mí me ha pasado, a mí me llegó a pasar en más de una ocasión y créeme que hasta que yo entendí que tenía que tener, le decía a mi esposa el día de hoy en una plática que teníamos, tienes que ser brutalmente honesto con Dios y tener la capacidad de poder decirle, sin pelos en la lengua, dicen en el barrio, quién eres. Pero para que puedas ver a tu interior, tienes que reflejarte en lo que dice la palabra de Dios. Porque siempre tomamos las bendiciones, ¿verdad? Hay hasta versiones de la Biblia que hasta traen en otro color las bendiciones. Pero ¿por qué no tomar también las maldiciones y decir, ups, creo que estoy agarrando el anatema al comportarme así, al hablar así, al tener esta intención oculta en mi corazón? Recordemos, amado, que de todo lo que tú y yo hablamos se va a pedir cuentas. Mateo capítulo 12, verso 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
De ella darán cuentas en el día del juicio. Así es que, ¿qué hay detrás de tus palabras? ¿Qué hay detrás de lo que dices? ¿Qué hay detrás de lo que prometes? ¿Estás confiando en Dios? ¿Lo que dices te trae paz? Porque a veces, sobre todo como padre, y me ha pasado, a veces yo les digo a mis hijos, les enseño, cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo, dímelo, tenme confianza. ¿Y sabes qué? Cuando te la tienen y de repente te confiesan algo que te hace que se te ruboricen las mejillas o que te llenes de ira por dentro, y tienes dos opciones ahí. O sostienes el no juzgar, o sostienes el no voy a decir nada en contra de lo que se me está diciendo, por más que esté enojado, por más que esté triste, por más que esté frustrado, porque yo mismo pronuncié las palabras que no iba a juzgar. O te vuelves loco y tomas las cosas a tu manera y armas ahí la cámara húngara. ¿Cuál es la intención detrás de lo que dices? ¿Cuál es la intención detrás de lo que pronuncias? ¿Cuál es la intención, iglesia? Recuerda que de todo lo que hablamos se nos va a pedir cuentas. Yo espero que lo tomes mucho en cuenta. El Señor te bendiga.